Listo. Buenas noches. Hoy día vamos a continuar con el tema del plan de negocios. Esta es nuestra tercera sesión. Todavía estamos viendo la parte vinculada a aspectos comerciales del plan de negocios. Y hoy día vamos a mirar un poco plan de negocios, temas vinculados al análisis del mercado y de la competencia que nos rodea. Y como todos los días en este tema, soy Oscar Eduardo Figari Seminario, ingeniero industrial, magíster en Supply Chain Management y director técnico del Grupo de Licores Nacionales. Y siempre voy a insistir en decirles, hacer un buen plan de negocios es un alto porcentaje de la garantía de que el emprendimiento que hagamos nos va a salir de una manera positiva, o por lo menos nos va a permitir eh, tener la seguridad de que nos va a salir de una manera bastante buena. Eh, Nosotros, para segmentar el mercado dentro de nuestro proceso de análisis, debemos tener información sobre motivaciones, actitudes, comportamientos, y debemos trabajar con diversas fuentes. Eh, Hasta ahora hemos hablado siempre de entrevistas, de encuestas, focus group. Eh, Básicamente hemos estado hablando de fuentes primarias, que son donde nosotros conseguimos información para ser usada en nuestro estudio, pero también debemos tener en cuenta que contamos con fuentes secundarias. ¿En qué se diferencia una fuente primaria? La fuente primaria es aquella en la cual yo elaboro mi información, yo hago mi entrevista, mi encuesta, mi focus group. La fuente secundaria, ¿cuál es? Es aquella en la que la información me es proporcionada por algún organismo que la procesó o la generó. Y ahí estamos hablando del Instituto Nacional de Estadística, de la Asociación Peruana de Empresas Investigadoras de Mercados y otras fuentes que nos dan poblaciones por distrito, por nivel socioeconómico, por edades, o sea, diversas clasificaciones de la información que nosotros vamos a usar para completar nuestro estudio. Vamos a, como ya hemos visto, identificar el número de segmentos, seleccionar los más atractivos, definir cuáles van a ser los objetivos y recursos de la empresa, los grupos con los que vamos a trabajar de acuerdo a actitudes, comportamientos, factores demográficos, psicográficos, tiempo, lugar y posicionamiento para cada segmento. Ahora, dentro de lo que vamos a analizar como posibles fuentes de información primaria,
vamos a tener la encuesta y la encuesta es un cuestionario de preguntas, normalmente y en su mayoría preguntas cerradas, o sea, preguntas donde tenemos un grupo de respuestas para elegir. Y trabajamos con una muestra estadística. Esta muestra es calculada de acuerdo al tamaño del universo con el que vamos a trabajar y a los grados de confianza que queremos tener en los resultados. Realmente nosotros podemos calcular la cantidad de encuestados que requerimos de acuerdo al universo que tenemos, utilizando ciertas tablas de cálculo que aparecen en Internet, donde nosotros cargamos el tamaño del universo, cargamos el intervalo de confianza, el nivel de confianza y el error estadístico esperado, y en base a eso nos va a dar el tamaño de la muestra. Normalmente estas muestras, trabajando con un 95% y de confianza y un 5% de margen de error, nos dan algo menos de 400 encuestas como mínimo. Cuando vamos aumentando el número de encuestas, estos niveles de confianza y márgenes de error van mejorando. Es algo que nosotros podemos hacer y como les digo, en estas páginas que hay varias en internet, nosotros podemos encontrar las alternativas. Las encuestas pueden ser en persona, telefónicas, por internet, por cartas. ¿Qué ventajas y desventajas tiene cada una? La encuesta en persona es una encuesta donde yo estoy viendo a la persona me está respondiendo de manera directa y veo de que escuche y que atienda a cada pregunta. Cuando es telefónica, una cosa que yo empiezo a perder es el control de la muestra en cuanto a que no estoy seguro que todos los entrevistados son representativos del universo que estoy desarrollando. Y en el caso y en el caso de Telefónica, si es que son encuestas donde yo recibo la llamada, puede haber grupos que manipulen la encuesta y haciendo yo la llamada, como les digo, no tengo el control de exacto de la muestra. Por internet voy perdiendo más aún el control y por carta también, y no tengo la seguridad de que la persona está prestando atención al hacer la respuesta. Y ahí sí debo incluir algunas preguntas de control del tipo de, por ejemplo, yo voy en la pregunta, no sé, 7, 8 y por ahí escribo, si usted leyó esta pregunta, responda B. Y entonces todo el que no responda bien me voy a dar cuenta de que está respondiendo la encuesta simplemente marcando de manera aleatoria y no está leyendo la pregunta, o sea, está saliendo del paso. Y si eso lo repito 2 o 3 veces en el transcurso de la encuesta,
en formas similares, voy a poder de alguna manera tener un control para ver de que no me esté pasando algún problema en la recolección de datos. La entrevista. La entrevista normalmente esta se hace de manera personal, se utilizan para recabar información también de manera verbal, pero acá sí la muestra es mucho más pequeña, acá no tenemos un control estadístico de la muestra, buscamos gente que sea representativa y esto significa que vamos a tratar de ubicar a gente en ciertas zonas que me garanticen que son usuarios o que pertenecen a determinado grupo. Por ejemplo, si voy a hacer encuestas, por ejemplo, sobre usos para futuras mamás, las debo hacer cerca a zonas donde eh, vayan madres a control prenatal. Si me interesa encuestas sobre usos de automóvil, las puedo hacer en zonas donde los automovilistas de alguna manera se detengan y tengan tiempo para responderme, tales como grifos, eh, y buscar cómo ubicar a la persona. En la entrevista, yo lo que planteo es un tema, o sea, una serie de temas, no muchos, pero algunos, donde la persona va a hablar libremente. O sea, yo no voy a yo no voy a detenerme en intervenirlo para que diga cosas cortas, sino dejarlo hablar libremente. Permitirle que exponga totalmente sus ideas, de alguna manera dejarlo que manifieste todo lo que quiera decir. De esta manera me voy a enterar de una forma cualitativa, o sea, la encuesta es cuantitativa, me va a dar números estadísticos, la entrevista es cualitativa, me va a dar opiniones. El siguiente tema que tenemos son los focus group. Los focus group son muy parecidos a la entrevista, pero son de manera grupal. Yo junto entre 8 y 10 personas que deben tener características similares y los dejo que conversen sobre los temas. ¿Qué ventajas tengo? La ventaja que tengo es que entre ellos van a poder debatir y complementar sus ideas. La desventaja es que puede haber alguien que lidere el grupo e imponga sus ideas, haciendo que los que tienen personalidades más débiles pierdan protagonismo dentro del proceso. Entonces, tengan esto en cuenta. Ahora, para determinar todo esto necesito también determinar el tamaño del mercado. Y para determinar el tamaño del mercado voy a necesitar determinar el área geográfica, voy a necesitar determinar qué porcentaje de la población dentro de esa área geográfica van a ir con nosotros como usuarios. O sea,
Si yo voy a hacer, vamos, comida, productos de primera necesidad, los usuarios van a hacer todos. Si voy a usar productos de lujo, productos suntuarios, entonces voy a tener que limitarme a ciertos niveles de ingreso un poco más limitados. Entonces voy a tener que tener cuidado de determinar exactamente quiénes son los clientes a los que voy a dirigirme para poder determinar el tamaño del mercado. Mi mercado va a ser el 100% de la población, va a ser el 80, el 70, el 20, y eso lo vamos a ir viendo. Entonces, debo saber cuántas personas viven en el área donde se piensa o se tiene instalado el negocio, calcular sus ingresos promedios, y con eso se puede determinar el volumen del mercado a estimar. Estos datos sí salen de información secundaria. El INEI me dice exactamente cuál es la población por regiones o zonas, y la asociación por estos espacios, y el APIN, la Asociación Peruana de Investigación del Mercado, me da los porcentajes de esa población que pertenecen a determinados rangos de edad o a determinados niveles socioeconómicos. Juntando la información de ambos, yo puedo armar la estructura poblacional de una manera mucho más detallada. Eh, yo debo saber esta información porque es la que me va a permitir determinar el tipo de productos que puedo ofrecer. O sea, como les dije en charlas anteriores, yo determino que voy a tener el mercado, por ejemplo, en el norte del Perú, y el norte del Perú es una zona calurosa. Entonces, vamos, si mi tema es ropa, voy a trabajar con ropa más o menos veraniega. Si mi tema es alimenticio, voy a trabajar productos más o menos frescos. O sea, por ejemplo, hubo una época en que la tecnología era un poco menos desarrollada que ahora, y habían productos dentro de la línea de chocolates que en determinadas épocas del año no se comercializaban porque el calor los deterioraba. Eh, Posteriormente ya eso se pudo controlar a través de aditivos en el producto y de control de temperatura en los medios de transporte y de reparto, y se evitó, pero eso lo debemos tener en cuenta también. El tamaño del mercado, eh, yo lo voy a trabajar empezando por el mercado potencial, que es básicamente el universo al cual yo ya lo empiezo a reducir de acuerdo a niveles socioeconómicos, de acuerdo a características poblacionales. Por ejemplo, yo digo personas del nivel socioeconómico B y C, y ya ahí llegué a la conclusión de que son el, no sé, 60 o 70% de la población de la zona. Y dentro de ese nivel B y C tienen que ser mujeres. Y entonces voy a decir que son de ese 60 o 70%, el 50%, porque la mitad son mujeres. De ahí voy al mercado disponible. Para llegar al mercado disponible ya voy a tener que pasar a nivel, por ejemplo, de edades, y decir, son del mercado potencial, el mercado disponible van a ser
el 25%. Y para el mercado efectivo, yo trabajo con los resultados ya de una de mis fuentes primarias de mi encuesta, que por ahí debo tener alguna pregunta donde dice cuántas de las personas están dispuestas a probar mi producto, y con eso determino el mercado efectivo. Teniendo ese dato, que ya después de todos los cálculos puede llegar, por ejemplo, a 10, 15 o 20.000 personas, yo me voy a plantear un mercado objetivo. Y ese mercado objetivo es, por ejemplo, yo voy a plantearme atender a un 5% del mercado efectivo. Ok, eso ya es un dato que yo decido cuánto voy a tratar de obtener del mercado. Tengan en cuenta que son productos nuevos que están entrando al mercado y que a partir de eso tampoco hay que alocarse y decir, ¿saben qué? Voy a coger al 80% del mercado, porque después voy a sufrir ciertos desengaños, sino que me tengo que plantear que yo voy a poder atender, no sé, al 5, al 4, al 2%, y entonces tengo la tranquilidad de que lo que estoy haciendo no es una locura. No hay que pecar de optimismo. De optimismo. Ahora, tengo que determinar quiénes van a ser mis competidores. Mis competidores son otros negocios que van a estar en el mercado y que proveen productos o servicios iguales o similares a los que vamos a hacer. Cuando hablo de iguales o similares, estoy hablando de productos que pueden de alguna manera ser alternativos a lo que yo estoy haciendo, que pueden ser sustitutos. Entonces, de esa manera vamos a poder determinarlos. Justamente hay el caso de las computadoras, el tema de los procesadores, o sea, tenemos Intel y AMD, que justo es lo que estamos viendo por la gráfica, y son productos competidores. Unos tienen algunas ventajas sobre otros, pero eso ya el cliente decidirá cuál desea, ya sea por precio, por calidad y demás. Tengan en cuenta que, por ejemplo, en esta característica de competencia y de productos alternativos, a veces con ciertas características yo puedo lograr una ventaja. Ustedes siempre han escuchado hablar de las microcomputadoras, las laptops o las computadoras de escritorio, y siempre han escuchado la palabra compatible. Mi computador es compatible. ¿Por qué? Porque hubo una época en que el líder del mercado era IBM, y IBM lo que hizo fue como patentar una computadora es materialmente imposible, porque es muy fácil variar sus funciones de manera en que no sea cubierta por la patente. Lo que patentó IBM fue su direccionamiento de memoria. Entonces, los programas que eran creados para ejecutarse sobre una plataforma IBM eran adecuados a los direccionamientos de memoria de IBM. Y lo que yo hacía al crear una computadora compatible era buscar
que los direccionamientos de memoria de la máquina que yo estaba haciendo, de alguna manera se ejecuten sobre o ejecuten los programas de manera en que no generen problemas o errores. Entonces ahí es que era compatible. Ese es un ejemplo de productos alternativos. El caso de Cola Real con Coca-Cola, o sea, yo hago una gaseosa negra, hago una gaseosa naranja, hago una gaseosa lima limón, hago una gaseosa amarilla, etcétera, y busco sabores alternativos muy, muy similares, o sea, salvo el sabor de cola, donde las cosas se vuelven muy, muy complicadas, en los demás sabores no hay uno que marque un súper estándar de mercado. O sea, en el sabor de cola sí, Coca-Cola marca el estándar de mercado, pero en la gaseosa lima limón, en la gaseosa naranja, en la gaseosa sabor a piña, los estándares son variados y no hay un super líder de mercado. Entonces, ahí hay alternativas. Por ahí apareció una marca, no voy a decir nombres, pero hay una que, por ejemplo, logró un sabor muy, muy cercano a la Coca-Cola, que en muchos casos gente que no esté acostumbrada no nota la diferencia. Entonces yo tengo que saber quiénes son mi competencia, qué venden, y cuando hablo que venden, por ejemplo, en este caso de las gaseosas, de repente puede haber alguien que venda 2 sabores o 3 sabores y no venda todos. En el caso, por ejemplo, de restaurantes, eh, si su carta es similar a la mía, por ejemplo, el tema de las pollerías, de los pollos a la brasa, la oferta siempre es muy, muy similar, o sea, que venden pollo a la brasa con papas fritas, ensalada, venden la alternativa de anticuchos, venden, y entonces es muy parecido. Existen otros mercados como el tema de, por ejemplo, hablamos en algún momento de supermercados, algunos van hacia productos de mayor precio, más sofisticados, mientras que otros supermercados buscan productos más económicos. Entonces, ahí vemos dónde va la competencia y eso mismo los ubica geográficamente. Hay que saber dónde están, dónde está mi competencia, dónde vende. Debo saber mi competencia cuánto vende, o sea, si realmente es una competencia grande e importante o si es una competencia que más es lo que me preocupa que el hecho de que sea importante. A veces la gente piensa tener una competencia y realmente el volumen que vende la competencia es tan pequeño que es intrascendente para el resultado de mi negocio. Tengo que saber cómo venden, si venden al contado, si venden a crédito. Hoy día, por ejemplo, el tema de si puedo pagar con tarjeta de crédito, si puedo usar estos medios de pago tipo Yapé o Plin, si puedo usar de POS. Entonces, eso es importante porque ya cada día y a raíz de la pandemia, el mercado se ha vuelto más electrónico. Entonces, las formas de pago, por ejemplo, deben estar contempladas. ¿Qué promociones hacen? ¿Qué ofertas? Muchas veces ya, y hoy día yo recibo muchas ofertas que me dicen, bueno, yo te hago esta oferta si es que me compras por internet. Entonces, ya también esa es una forma de promocionar eh, el hecho de evitar la venta presencial. Y eso se va a mantener. O sea, yo escuchaba hace un rato un video
en el que hablaban, por ejemplo, del teletrabajo. Y esto vinculado a todos estos temas electrónicos. Muchas empresas se han dado cuenta de que no necesitan gastar grandes cantidades de dinero en locales y oficinas para cierto tipo de funciones, sino que se pueden hacer desde casa y la gente ya no necesita ir. Entonces, pasan dos cosas. Eh, Mi personal no tiene que gastar en movilidad y yo no tengo que gastar en un local. Entonces, mejoro la rentabilidad de la empresa. Entonces, esa es una ventaja. ¿Qué fortalezas y qué debilidades tiene mi competencia? Por ejemplo, su sistema de venta electrónico es sumamente eficiente y su sistema de reparto es espectacular. Entonces, eso también me genera una necesidad de que yo lo haga. O su local es un local donde la gente siente un gusto, un interés especial en visitarlo. Entonces, son cosas que tengo que saber y tengo que conocer de la competencia con la que voy a enfrentarme. Y todo depende exactamente de qué voy a hacer. Eh, por ejemplo, yo les he hablado de varias cosas, pero los servicios de postventa y garantía pueden convertirse en fortalezas y mucho más importantes, por ejemplo, que el local o la venta por internet. Nadie va a comprar un auto por internet, pero sí las personas que compran un auto lo que quieren saber es que haya servicio, mantenimiento y repuestos para el auto y que estos tengan un precio razonable y accesible. Entonces eso puede ser una fortaleza, así como puede convertirse en una debilidad. Es parte de lo que tenemos que saber de la competencia. Hoy, hace no muchos años, la garantía era 2 años. Yo recuerdo que había garantía de un año, 25.000 kilómetros. Posteriormente pasó a 2 años o 50.000. Eh, Hace no mucho era 3 años o 100.000. Eh, Actualmente estamos entre 5 años y 10 años. Y, por ejemplo, eso es algo donde siempre lo digo, es una forma de tener clientes cautivos. ¿Por qué? Porque lo que la garantía, y esto lo he repetido varias veces, lo que la garantía cubre son defectos de manufactura o de materiales de mala calidad en la manufactura. Y estas fallas se presentan en el primer periodo de vida del producto. ¿Eso qué quiere decir? Que con un año de garantía yo te estoy cubriendo todas las fallas que la garantía va a cubrir. Los demás años, eh, realmente las fallas que tengas van a ser fallas de desgaste que la garantía no cubre. Pero para que tú puedas hacer efectiva la garantía, te voy a exigir que todos los mantenimientos hayan sido hechos dentro de mis talleres autorizados. Entonces estoy jalando clientela para mis talleres autorizados, aumentando los plazos de garantía. Las únicas garantías que sí son importantes por periodos largos, en el caso de vehículos, por ejemplo, son garantías contra la corrosión, o sea, el auto no se va a oxidar en 5 o 10 años, o hay garantías para ciertos componentes que les llaman las garantías vitalicias, o sea, yo te lo garantizo de por vida siempre y cuando mantengas la propiedad del vehículo. O sea, cuando yo compro un vehículo nuevo, me dan garantía de por vida mientras el vehículo sea mío. Cuando yo lo vendo, ya esa garantía de por vida desaparece. Ese tipo de cosas suceden. Y una cosa más que debo hacer
es buscar las mejores prácticas que se dan en la industria. Esto nos permite lograr un desempeño excelente, o sea, lograr la excelencia en el servicio al cliente. Esto se llama el benchmarking. Eh, el benchmarking es aprender lo que la competencia hace. Yo tengo que, de alguna manera, observar cómo la competencia que tiene más experiencia y más tiempo que yo en el mercado hace las cosas y de alguna manera copiarla o que me sirva de ejemplo para poder yo mejorar lo que tengo planeado hacer. Eh, ¿Cómo lo puedo lograr? Lo puedo lograr de alguna manera con lo que se llama dentro del proceso de investigación de mercado, entrevistas a los expertos, que es buscar gente que tenga experiencia en el mercado, entrevistarla y que me digan lo que hacen, lo cual hasta cierto punto, mientras esas personas se mantengan en el mercado y yo vaya a hacer su competencia, se hace bastante difícil que me digan los secretos del negocio, porque es la verdad, o sea, si viene un se lo voy a contar. Pero sí puedo encontrar gente que haya estado vinculada al rubro, que ya no lo esté, y que estas personas de alguna manera me brinden información. Otra alternativa es, si yo voy a hacer productos, yo puedo buscar productos equivalentes al mío y adquirirlos para poder revisar cómo fueron construidos, qué características tienen, probarlos y compararlos con el que yo tengo. Mientras los productos no sean muy caros, no hay problema. Conforme los productos se van haciendo más caros y sofisticados, esta prueba es más complicada, pero quien, por ejemplo, para quien va a vender autos, comprar un auto de la competencia, tampoco se le hace tan caro porque es el valor de su producto. En el caso de la gente que va a estar a nivel de restaurantes, es ir a comer a la competencia y ver cómo me tratan, qué cosas me ofrecen. Y en el caso de otro tipo de productos, eh, es de alguna manera adquirirlo y en muchos casos desarmarlo y revisarlo. Yo, por ejemplo, hago productos dentro de la industria alimenticia que son desarrollados por nosotros mismos, pero siempre tomo, por ejemplo, al líder del mercado o al producto que se considera el más importante en calidad y sabor a nivel de internacional. Y es lo que llamo yo mi prototipo. Entonces yo lo compro y busco lograr un sabor que sea equivalente o muy parecido. En algunos casos busco un sabor alternativo, que si bien no choque con el sabor que la gente está acostumbrado, tenga un grado de diferencia que me convierta en un producto al cual la gente tenga interés ya en consumirme.
y que una vez que se acostumbran a mi producto ya no quieran la competencia. Y esto yo lo logro mediante, por ejemplo, yo uso ciertas esencias, pero en lugar de usar la esencia tal cual la vende el fabricante de esencias, yo compro 2 o 3 esencias de diferentes fabricantes y las mezclo en proporciones determinadas que yo tengo la formulación, y eso es lo que uso yo como esencia. Entonces, de esa manera, mi sabor es difícil de replicar. ¿Por qué? Porque quien va a querer copiar mi sabor no es que compra la esencia de un fabricante de esencias y la echa y con eso lo logra, sino va a tener que buscar una combinación de esencias. Es un poco como la fórmula de Coca-Cola, sin querer compararme con una fórmula tan especial y tan exitosa en el mundo, pero es buscar que no me puedan copiar. Eh, el posicionamiento como estrategia comercial, o sea, dónde me voy a colocar, es la lucha que vamos a hacer por colocarnos en la mente del consumidor, por ocupar un espacio. O sea, que cuando la persona hable del producto, piense en mí, en mi marca. Hace muchos años atrás, cuando uno hablaba de una bebida gasificada, uno hablaba de una Coca-Cola. Y yo recuerdo hace muchísimos años, cuando yo estaba en el colegio, mucha gente llegaba y decía, dame una Coca-Cola Inca Kola. Entonces usaban el nombre Coca-Cola como sinónimo de bebida gaseosa. O para los equipos de refrigeración, hoy día nosotros decimos refrigeradora, pero en esa época todo el mundo hablaba del Frigider, y Frigider es una marca, y entonces decían yo quiero un Frigider Electrolux, pero le estaban usando una marca como sinónimo del producto, y eso es haberse posicionado en la mente del consumidor. Entonces eso es haber logrado una imagen en la gente. Eh, Han logrado que vean nuestro producto como el arquetipo de un segmento de mercado, y eso nos hace tener un posicionamiento especial. Otra forma de luchar por el posicionamiento es trabajar con líderes de opinión, hacer que ciertas personas que se convierten en referentes nos usen. Y es lo que hoy día está de moda con los referentes en Internet, eh, que usan nuestros productos eh, en sus presentaciones, y de alguna manera nos hacen que el cliente se identifique con nosotros. Tener clientes especiales o referidos. Por ejemplo, cuando alguna persona famosa le pone su nombre a un producto determinado, o sea, en el caso de perfumería, los perfumes Paris Hilton, ya la marca Christian Dior, que también está asociada a una persona, Chanel, que estaba asociado a Coco Chanel, eh, Dolce y Gabbana, que son 2 diseñadores, ya se convierten en ejemplos de posicionamiento. Y entonces ya hay muchos productos que simplemente los copian. ¿Por qué? Porque la gente quiere estar a esa altura.
Ayer me hacían una pregunta y me decían los que usan los productos por copiones o por monos. Eso ya es partir de un posicionamiento, o sea, yo he posicionado mi producto de manera en que la gente lo usa para acceder a parecer de cierto estatus socioeconómico, a parecer de cierto nivel cultural. Entonces, eso es importante. Y si yo logro con mi producto eso, voy a poder voy a poder lograr elevar mis ventas y garantizar mi éxito. Pero no es que yo digo, yo lo hice y ya, sino además de yo apuntar a hacerlo, todos estos métodos de los cuales hemos hablado, encuestas, entrevistas, focus group, deben reflejar que se está dando esto que yo quiero que se dé. O sea, no es que a mí se me ocurrió y lo dije, sino debe estar plasmado eh, en estos estudios. El posicionamiento es cómo definen los clientes nuestro producto y servicio. ¿Yo por qué me posiciono? Primero, yo me posiciono para evitar que los consumidores me posicionen a su libre albedrío. O sea, yo me voy a colocar en un lugar donde yo quiero. No voy a dejar que de casualidad me coloquen en un lugar. Otra cosa, si yo no me posiciono, la competencia va a tratar de posicionarme, pero va a tratar de posicionarme de manera en que ellos obtengan una ventaja de ese posicionamiento en el cual yo quedo colocado. O sea, por ejemplo, me asocian con menor calidad. Entonces, tengo que tener cuidado con eso. Yo prefiero que dentro del posicionamiento me asocien con los productos de alto nivel que con los productos de bajo nivel dentro de la categoría. Eh, yo prefiero también que me asocien con los productos caros que con los productos baratos. ¿Por qué? Porque después subir de precio es muy difícil. Si yo me posiciono, no dejo que el cliente entre en confusión sobre mi producto, ¿ok? Y si yo no elijo un posicionamiento, le genero un problema al consumidor porque éste no va a poder ubicarme dentro del espectro, o sea, va a llegar y va a decir, dame, les voy a poner un ejemplo, dentro de una categoría que es bastante usual que suceda. Ustedes van a comprar un jarabe de goma para preparar un pisco sour. Muy poca gente tiene una marca de jarabe de goma asociada en su mente. Entonces, por ejemplo, los mayoristas en el mercado central que venden a muchos lugares, a provincias y demás, reciben un pedido y le dicen, mándame 5 o 10 cajas de jarabe de goma. Y no les dicen la marca y ellos deciden qué marca poner. El proveedor que mejor se ha posicionado dentro de los mayoristas es el que va a lograr que el mayorista mande su producto. Y entonces el cliente se acostumbra a recibir ese producto y a consumir esa marca. O cuando uno logra que un supermercado le mande fabricar su marca propia.
Entonces, ya no tengo que preocuparme yo en posicionar el producto ni en lograr la venta, sino que ya el supermercado me va a colocar dentro de su paquete de productos y voy a vender por el respaldo que el supermercado tiene hacia sus marcas. Son alternativas. Entonces, tengan en cuenta que todo eso funciona, en todo eso sirve y debemos saber dónde queremos ir en cada momento. Esa es un poco la lucha que tenemos que dar. Entonces, ese es el porqué de posicionarnos. Eh, el ejemplo clásico de McDonald's, que uno de sus imágenes es que no vende hamburguesas, vende sonrisas. Xerox, las fotocopiadoras, no vende equipos de copiado. Es más, hoy día ya el tema de la fotocopiadora un poco que ha pasado a la historia, pero Xerox hoy día lo que está buscando es ser asociado a productividad en la oficina. Domino's Pizza no vende pizzas, vende tiempo de entrega, o sea, si no te la entrego en 30 minutos es gratis. Y los bancos, el BCP, por ejemplo, trata de no vender tarjetas de crédito, sino venderte poder de compra. Pricewaterhouse no vende abogados, no vende contadores, vende soluciones empresariales. Entonces, ese tipo de cosas son posicionamientos que han logrado ciertas marcas. ¿Ok? Y lo que nosotros tenemos que saber es, existe un mercado y existe un producto. Y dentro de ese mercado actual, con el producto actual, si yo voy a vender más, yo voy a lograr penetración de mercado. Cuando yo les decía, el mercado objetivo es, no sé, 3%. Si yo voy a convertir ese 3% en 5%, eso es penetración de mercado. Sobre ese mismo mercado y con el mismo producto yo voy a vender más. Pero si a ese mercado yo le lanzo un producto nuevo, estoy en la etapa de desarrollo de producto. ¿Ok? Ahora, yo tengo el producto y tengo la opción de un nuevo mercado. Entonces voy a un desarrollo de mercados. O sea, mi producto que ya tiene el 5% que yo quería del mercado que yo había determinado, lo saco de la ciudad de Lima y lo llevo a provincias. Estoy desarrollando mercados. Lo empiezo a exportar. Estoy desarrollando mercados. Ahora, si usando mi capacidad empresarial yo busco nuevos mercados y nuevos productos, estoy diversificando. O sea, descubro que en el extranjero consumen algo que se puede fabricar dentro de los estándares de producción que yo tengo desarrollados. Y entonces lo desarrollo y lo empiezo a exportar. Estoy diversificándome. Entonces, ese tipo de cosas son las que tengo que lograr. Bueno, señores, hemos estado más del tiempo que usualmente debo darle a la conferencia. Tenemos un tiempo para absolver dudas y preguntas que ustedes tengan sobre estos temas. Y me gustaría que si quieren manifestarlas, me las puedan hacer saber. Y todavía tenemos unos minutos para hacer algunos comentarios al respecto. En caso no se les ocurra ahora una pregunta o una duda sobre estos temas, mi correo siempre está a su disposición. Mi correo es ofigari@hotmail.com y mi WhatsApp es el 999409560. También me pueden escribir en cualquier momento. Yo me comprometo, como siempre lo he hecho,
a absolver todas sus dudas. Siempre denme un tiempo para poder hacerlo dentro de los espacios que tengo asignados para poder dedicarme a estos temas. Tengan en cuenta que en ciertos horarios del día yo me dedico o a dictar clases, que en ese caso no puedo interrumpirlas, o estoy viendo un tema de la empresa y tampoco puedo parar en ese momento. Pero en cuanto yo pueda, les respondo. Como les digo, siempre les respondo en el plazo de las 24, máximo 48 horas y van a tener la alternativa. Y como también les digo, ya hay varias personas que lo han hecho, me han escrito, me han preguntado y de alguna manera he logrado aclararles algunas de sus dudas y por los comentarios que he recibido, ayudarlos en el desarrollo de su proceso empresarial personal, con lo cual me siento bastante satisfecho. Si es que no tienen más dudas, si es que no tienen más preguntas, si es que no tienen otros comentarios, quedo a su disposición. La siguiente sesión es el día sábado a esta misma hora. Recuerden, vamos a estar 2 semanas más, o sea, esta semana y 2 más, los lunes, miércoles, jueves y sábado a esta misma hora, desarrollando los diversos temas del plan empresarial, del plan de negocios. Hay temas que son un poco más áridos, más aburridos, hay temas que son un poco más dinámicos, más entretenidos. Pero hay que saber todos y hay que desarrollar todos para que el plan de negocios nos salga de manera correcta y nos diga realmente si la empresa que estamos pensando va a poder ser exitosa o no. Debido a que ya debo entregar la sala para la conferencia que va a continuación, los dejo y les agradezco haberme acompañado el día de hoy. Los espero el día sábado y que pasen muy buena noche, que tengan un buen día mañana y hasta luego. Muchas gracias y buenas noches.